Seguimos esta noche en Minuto Uno marcando el punto de encuentro con la realidad, clarificando la información que siempre es tan importante. Es la foto política del día, es la foto política de la primera semana que se cumple hoy de Alberto Fernández como presidente de la Argentina. Una semana con muchas medidas directas a la reactivación del consumo. Una semana con muchas medidas productivas, con los trabajadores, como estuvo en el ESMATA hoy y todos los sectores, con los gobernadores. Lo que nunca consiguió Macri, hoy lo consiguió Alberto Fernández. La foto política, esta que mostrábamos recién, con los 24 gobernadores de la Argentina, sellando un nuevo acuerdo, comunicando, dialogando para ver las provincias también lo que tienen. Ayer incluso, gesto político del presidente Alberto Fernández, la primera reunión la tuvo con los mandatarios de Cambiemos, con los gobernadores radicales de Cambiemos, en esto que el propio presidente ha dicho que hay que vencer la grieta, aunque muchos desde Cambiemos siguen agitando la grieta. Muchos del Club del Odio siguen agitando el odio en la Argentina. Pero las señales políticas de Alberto Fernández son muy claras. Con los gobernadores, la reunión en ESMATA de hoy con todos los sectores. Lo escuchábamos a Ricardo Piñanelli. Una industria en la Argentina, la automotriz, que llegó a producir en el último gobierno casi 900.000 unidades por año. En este año de Macri, 300.000 autos. Esos son los datos de la realidad. ¿Qué pueden salir a agitar después, como han hecho algunos voceros del fracaso macrista, frente a medidas que van a buscar la recuperación de la economía, la redistribución? Porque se lo decía al inicio del programa, la Argentina que ha empezado a gobernar Alberto Fernández no se puede analizar si no tenemos presente el 40% de pobreza que dejó Macri, el 10,6% que va a ser más cuando se conozcan ahora de desocupados, el 8% de indigentes que ha dejado Macri. Ya con solo eso deberían guardarse por varios meses, porque debería darles vergüenza ajena salir a criticar a un gobierno que tiene 7 días, o los ricos del campo, la patronal, salir a promover y amenazar y extorsionar al gobierno que entra cuando calladitos la boca aceptaron las retenciones que le aplicó Macri en el 2018. Memoria activa, señores, la vamos a tener en este programa todos los días, porque realmente la Argentina, recién lo decía en forma impecable y simple el presidente de Aluar, no vale la pena hacer la autopsia de lo que dejó Macri. Un muerto nos dejó Macri. Un muerto nos dejó Macri. Y esto se va viendo día a día. Cuando ingresan los ministros a recuperar ministerios, como mire Ginés González García, una semana como ministro, puso en marcha el protocolo, cumpliendo con la ley. Otro tema, no confundan, muchachos, es cumplir con la ley. El protocolo para el aborto no punible es cumplir con la ley, lo que marcó la Suprema Corte de Justicia. En una semana puso en marcha el protocolo, logró bajar 8% el precio de los medicamentos. Hoy anunció que vuelve el plan Remediar en una semana. Encontró, como decía Gabriel Catopodis cuando venía y les pedía, muchachos, no rompan más, rompieron todo. Mire lo que dijo hoy Ginés. En muy poquitos días y con la crisis que hay no es fácil entender además que la situación es muy crítica y que todo no se puede hacer enseguida, poder salir de esta crisis en la que estamos. No hay nada, esta es la verdad. Entonces hay carencia de todo, no hay stock,
es difícil cuando uno se encuentra con una situación de ese tipo, que lo que uno encuentra son deudas y deudas de cada rubro, ¿no? Claro. Por ejemplo, no tenemos casi stock de insecticida, habida cuenta que empieza el verano y es una cosa que tradicionalmente fue provista por la nación, ¿no? Fue una pérdida de presupuesto, una pérdida de actividad, una pérdida del protagonismo y bueno, prácticamente dejó de tener el papel de rectoría que tiene un Ministerio Nacional. Bien, y hablábamos de la foto del día, la foto del presidente con todos los gobernadores, para dejar sin efecto el pacto fiscal con Macri. Cuando se retiraban de la Casa de Gobierno, esto decían varios de ellos. En la mañana de hoy hemos sido convocados por el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, a la firma de una adenda al consenso fiscal que fue firmado en el 2017, modificado por adenda también en el año 2018. El consenso fiscal del año 2017 y modificado por el año 2018 establecía una baja paulatina en las alícuotas que las provincias cobraban o cobramos respecto de los impuestos provinciales, que establecía una nueva baja para el año 2020, que también es suspendida, y nos quedamos con las alícuotas establecidas en el año 2019. Básicamente es esto. Seguir con la pauta del consenso fiscal de 2017 nos significaba 1.000 millones de pesos menos. Al suspenderlo vamos a tener una mayor recaudación. Así que eso, el acuerdo que acabamos de firmar, nos da un alivio a las provincias durante un año. Luego, bueno, veremos a fin del año que viene cómo continuamos con toda esa hoja de ruta que teníamos de bajar impuestos. Sí, facilitarle herramientas a un gobierno que empieza, que tiene una situación muy complicada, y todo lo que le sirva a los argentinos, especialmente a los que menos ingresos tienen. Hay un capítulo de emergencia social también, hay un tema de medicamentos, hay un tema de emergencia sanitaria, hay muchos temas que yo, a primera vista, lo que he visto, que están bien. Bueno, habla bien de Gerardo Morales, a quien hemos criticado en muchos momentos aquí, que admita el estado que recibió Alberto Fernández, el estado de la economía argentina, una autocrítica indirecta porque él justamente formaba parte del gobierno de Cambiemos, y que apoye el aspecto sustancial de la ley. Es importante. Ahora vean, una semana cumple hoy el gobierno de Alberto Fernández. Ya hubo acuerdo con los gobernadores. La oposición era la que hablaba allí. Gerardo Morales, están de acuerdo. Va a alivianar a las provincias. El acuerdo que hoy se presentó en Esmata con un sector para copiar en otros sectores productivos de la Argentina, donde estuvo presente el presidente. Hechos realmente. Bono para los jubilados. 5.000 pesos de diciembre, 5.000 pesos en enero, suma fija en el mes de marzo, para recuperar. 20% perdieron los jubilados en estos años, 20% para abajo. Se quedaron sin plan remediar, se quedaron sin remedios gratis del PAMI. A ver, hay que analizar. Memoria activa, señores, para los del Club del Odio, que ya están pensando en organizar marchas y en ver cómo ponen palos en las ruedas, desestabilizadores como son siempre. Muy bien, hoy hubo otra medida judicial muy importante por parte de un juez. Antes vamos al riesgo país, porque hoy bajó. En la Argentina de Alberto Fernández ha comenzado a bajar el riesgo país. Se fue el riesgo Macri y el riesgo país hoy en 1977. Estaba arriba de los 2.200 puntos. Primera vez en meses que baja por bajo de los 2.000 puntos. 1977... Hoy está Sergio Chousa, el economista, enseguida lo vamos a hablar, porque él hoy lo tomaba esto también como un indicador positivo hacia el exterior. Pero Fernando, baja el riesgo país. Doble combinación. Por un lado, los inversores o quienes manejan los mercados financieros empiezan a entender que el gobierno que llegó a la Argentina es racional, sabe lo que es administrar el Estado y no viene a ser una política demagógica sin sustento fiscal. Y por el otro lado, apuestan muy fuerte a la reactivación. Es decir, compraron las dos ideas. Compraron la idea de una macroeconomía sólida
con reactivación productiva. Esa combinación es la que hoy hizo que los mercados reaccionen y empiecen a decir, vamos a poder aceptar hasta estos 2 años que pide Argentina porque estamos viendo que el camino que están trazando es racional, sensato, posible y que al final se va a pagar la deuda. El primer análisis que hizo los mercados pasa por ahí, compraron la solvencia fiscal con reactivación productiva, el modelo que piensa llevar adelante Alberto Fernández, Gustavo. Muy bien, gracias Fernando. Juan, a ver, hoy hubo un hecho muy importante que tuvo poca difusión, pero que impacta, ¿no?, en un sector muy cuestionado del gobierno de Mauricio Macri. Totalmente. En medio de esta ola de novedades políticas, desde luego, de este proyecto fundacional de gobierno de Alberto Fernández, se dio hoy una medida importante desde lo judicial que golpea la línea de flotación del gobierno, del ex gobierno en forma directa, el ex gobierno de Mauricio Macri me refiero. Acá mismo hemos contado que tramitaba una causa en el juzgado de Rodolfo Canicova Corral, donde se investigaba una presunta red de espionaje paralelo montado por el gobierno nacional desde distintas administraciones a partir de la obtención de datos personales de ciertos contribuyentes fiscales y datos migratorios de ciertos jueces, fiscales, políticos y por supuesto empresarios también. Bueno, en esa misma causa hoy se llevó a cabo un allanamiento en la sede central de AFIP realizada por la Policía Federal, en donde se han secuestrado elementos tecnológicos para poder comprobar o descartar si efectivamente se realizaron espionajes paralelos desde la AFIP sin motivo alguno, es decir, que arbitrariamente ingresaban sobre los datos de distintos contribuyentes, como por ejemplo pueden ser jueces, ya lo hemos visto y mostrado que han ingresado a las bases de migraciones de distintos jueces y fiscales que casualmente no coincidían con la línea del gobierno o que el gobierno los necesitaba para hacer algún que otro favor. También políticos y por supuesto también empresarios. Allanamiento a la sede central de la AFIP en caso que se corrobore la hipótesis delictiva que efectivamente estaban investigando paralelamente a gente que de alguna u otra manera resultaba una piedra en el zapato del gobierno de este señor, de Mauricio Macri. Me parece, Gato, que ya estamos en las puertas de citaciones a indagatoria de distintos exfuncionarios del gobierno nacional, ¿sí? Que puede ser Del exgobierno, ¿no? Del exgobierno, por supuesto, de la administración de Mauricio Macri. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo de alguna manera. Bueno, porque van a estar en aprieto. Ya la semana pasada el papelón que hizo Alberto Abad, que va a ser denunciado esta semana por falso testimonio, por la vergüenza de haber ocultado información ante un tribunal, de ser testigo. Va a ser denunciado el señor Abad por falso testimonio. Cuccioli, que se hacía el olvidado, van a tener que empezar a rendir cuentas seriamente ante la justicia. Eso mismo te iba a decir. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, que incluso los propios titulares de la AFIP están sospechados de investigar a empresarios arbitrariamente, ingresaban arbitrariamente a ver de qué forma podían joderle la vida a distintos empresarios. Y perseguir. Claro. Perseguir, porque el gobierno de Macri, como ningún gobierno, usó a la AFIP como elemento persecutorio y también de espionaje. Y de ahí abrevaban algunas diputadas como Carrió, en algún momento alguna otra señora dedicada a las denuncias. Así que hay que investigar. No nos olvidemos del ex intendente de Paraná, Barisco, relacionado al narcotráfico, porque ayer hubo un pedido formal de condena, ¿no? En el juicio oral, el fiscal solicitó 10 años de prisión, considerándolo al ex intendente de Paraná, de Mauricio Macri, que había hecho campaña con Mauricio Macri abiertamente, coautor del financiamiento del narcotráfico en Paraná, directamente el propio Talisevis, a quien le pidieron 15 años de prisión, uno de los autores intelectuales y uno de los capos de esta banda narco. El propio Talisevis lo señaló a Barisco como uno de sus socios desde el financiamiento. Le pagan supuestamente 50.000 pesos desde la municipalidad, el propio Barisco, para financiar al narcotráfico, exactamente. ¿No? Y ubicar personas de ese grupo narcotraficantes en la municipalidad. Además. Y fíjate esta doble vara constante del gobierno que increíblemente se retira creyéndose que deja la vara alta, como por ejemplo la lucha contra las drogas. A este señor, la Unión Cívica Radical, esta misma semana lo designó como uno de los asesores políticos de los concejales en Paraná. Vergüenza. Es decir, lo siguen amparando aún cuando un fiscal está pidiendo 10 años de prisión. Una vergüenza. El fiscal, como bien dice Juana Morín, le pide 10 años de prisión por un delito gravísimo. Y los concejales radicales de la ciudad de Paraná
lo amparan como asesor político y le pagan un sueldo. Por favor, la dirigencia política en algún momento tiene que empezar a hacer limpieza, mostrarse de cara a la sociedad. ¿Cómo van a amparar con un sueldo al señor Barisco? Y aún acusado de formar parte de la banda Pero narco, tremendo. pudo ser candidato increíblemente Sí, por el otra partido vez. de Mauricio Macri Exacto. este año. Bien, Así Juan. que mejor Gracias, imposible. A vos, Bueno, Gato. muy bien. Vamos ya al debate, que está muy interesante. Está Miguel Fernández Pastor, Damián Regalini de la mesa de la unidad PYME, Sergio Chouso, economista, y está Daniel Menéndez, que mucho tiempo ha estado aquí en las luchas sociales, flamante secretario del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel. La verdad que un logro para ustedes, porque muchos los han castigado, los han estigmatizado, los han perseguido, pero ustedes, como nadie, siempre lo hemos dicho en este programa, son los que se embarran, conocen lo que es el hambre, la pobreza y el deterioro, como para estar ocupando también, sin olvidarse de dónde vienen, conociendo, ¿no?, el terreno y desde un cargo importante, ¿no? Sí, el reconocimiento me parece parte del presidente Alberto Fernández, del ministro Daniel Arroyo, planteando que los movimientos populares, las organizaciones sociales son parte de la solución y no del problema, ¿no? Me parece que ha habido muchos gobiernos que justamente cuando destruyen empleo, generan mayor pobreza, ni hablar este último que instaló el hambre como un problema que hay que atacar rápidamente. Por supuesto que para esos gobiernos los movimientos populares, las organizaciones sociales somos un problema. Ahora, si acá hay que sacar el país adelante, hay que poner la Argentina de pie, hay que sin duda convocar al conjunto de la militancia social que hoy se expresa en movimientos populares, en distintos espacios de militancia, y todos acompañar, ¿no? Porque los barrios, yo escuchaba un vecino que señalaba que él veía como el barrio es como un hospital de campaña, como en las guerras, acá terminó una guerra. Exacto. Y hay un hospital de campaña donde está lleno de heridos. Esa es la realidad de la Argentina de hoy. Exacto. Cada día hay que ir y poner en pie, cerrar una herida que no para de sangrar, y esa es la tarea hoy que Alberto está llevando adelante, está liderando este camino, y me parece que hay que tener conciencia de la gravedad de la situación. Exacto. Porque eso me parece que hace valer la urgencia de las medidas, la comprensión de las dificultades y sobre todo la decisión de no poder perder un minuto más para resolver los problemas. Y Daniel, y vas a estar a cargo de un área que acá le hemos dado mucho en este desarrollo y mucha difusión, que es la economía social, que gracias a esa economía social han subsistido muchos argentinos estos años. Sí, nosotros creemos que nos convocaron junto a Emilio Pérsico, a un conjunto de militantes populares. Nosotros vamos a ir con un objetivo. Sin duda hoy hay una situación de emergencia, hay que resolver el hambre, hay que atender como ha hecho Alberto y Daniel Arroyo con las medidas que se están tomando de aumento de asignaciones universales, de un bono para los jubilados, de un aguinaldo para los beneficiarios de los programas sociales, la implementación de la tarjeta alimentaria en el marco del programa Argentina contra el Hambre. Pero nosotros tenemos un objetivo que es cambiar estructuralmente las políticas sociales. Hace 20 años que en la Argentina no paran de aumentar los planes sociales y no puede ser que vivamos eternamente en emergencia. Acá nosotros entendemos que hay que salir del esquema asistencial para pasar a un esquema productivo. Si la Argentina logra en estos 4 años crecer al 3-4% anual, se genera 1 millón de puestos de trabajo. Con 1 millón de puestos de trabajo se resuelve la incorporación al trabajo de la población, del crecimiento vegetativo de la población. Luego derrama algunas changas, pero no resuelve la generación de trabajo en los 5 millones de argentinos que están por fuera del mercado y están en el mercado informal. Por eso hay que fortalecer lo que Daniel Arroyo señala, las 5 ramas de trabajo, la construcción de pico y pala, la industria textil, los talleres familiares, los polos textiles, la economía del cuidado, que es la atención a los viejos y a los niños, que eso genera una gran cantidad de puestos de trabajo, la producción de alimentos y lo que tiene que ver con el reciclado. Todo eso tiene que generar empleo que el mercado no ordena y que no genera por crecimiento, sino con una acción del Estado. Y este viernes ya lanzan la tarjeta alimentaria en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, que hoy hablábamos con el intendente Enrique Cresto. Tiene casi 60% de pobreza esa ciudad. Sí,
La ciudad con mayor índice de pobreza en todo el país. Es la mayor con... Se la ciudad con adelantó mayor la pobreza. decisión de trasladar el programa a febrero, se hicieron un esfuerzo muy importante, todavía incluso no hay designado muchos funcionarios de la cartera, pero hay un enorme esfuerzo de trabajadores, de trabajadoras sociales, una puesta en marcha del Ministerio de Desarrollo para concurrir allí a Concordia y realizar un operativo que implica la entrega de una tarjeta para familias que tienen chicos de 0 a 6 años, una tarjeta que se va a destinar a la compra de alimentos, que se va a recargar a la segunda quincena de cada mes, ¿no? Se va a recargar con... ¿Cuántas tarjetas van a distribuir el viernes en Concordia? Mira, me decían los funcionarios acá que son 35 millones de pesos que se van a poner en el mercado destinado al bolsillo de las familias que hoy necesitan. Y luego de Concordia se va a ir paulatinamente al conjunto de las ciudades para, a lo largo de una cantidad de meses, poder rastrillar todo el territorio Ahí tiene el nacional. efecto de que ese consumo es en pequeños locales, en pequeños comercios de la zona, con lo cual va moviendo toda la economía de la ciudad. No se va, esos 35 millones de pesos no se van de la ciudad, quedan ahí adentro. No, sin duda tiene que ver primero con resolver un problema social grave, que es el problema del hambre, y de garantizar una seguridad alimentaria, en este caso en un distrito, para luego paulatinamente y trasladarlo al conjunto de ciudades y de las principales ciudades del país, y las que tienen mayores índices de vulnerabilidad. Y luego, por supuesto, que eso quede en la ciudad, se va a procurar acercarle postnet a los comercios y a los lugares de cercanía para que los titulares de este derecho puedan consumir allí en el barrio y, por supuesto, resolver un problema que hoy no puede esperar y que hay que valorar. Sobre todo, yo quería reivindicar también el trabajo de las trabajadoras sociales, de todo el Ministerio de Desarrollo Social, que hoy va a ser un esfuerzo enorme, hoy y durante todo este tiempo, para implementar una solución que Alberto Fernández marcó con claridad, que tiene que ver con que el hambre sea una política pública y que sea una política de Estado hoy y que sea un compromiso del conjunto de la sociedad. Bien, seguimos ahora enseguidita. Daniel, está Miguel Fernández Pastor. ¿Cómo andás, Miguel? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gato? Bueno, a ver, primer análisis, hoy mucha controversia con el tema jubilados. Mucha. Lo primero que me gustaría decirte, porque me sale de las tripas, es que me parece increíble estar discutiendo estas cosas, ¿no? Estar teniendo la oportunidad de discutir de incrementos, de cómo se resuelven las cosas, cuando hemos hablado durante 4 años cómo se nos caía todo a pedazos. Entonces me parece que esto ya en sí mismo es de una enorme trascendencia. ¿Qué es lo que pasó hoy, entre ayer y hoy? Es que se planteó una discusión donde se intenta, por un lado, otorgar un bono que es pagadero en 2 cuotas, una en diciembre y otra en enero, de 5.000 pesos cada uno, para aquellos que ganan la mínima y hasta 19.068 pesos, que van a cobrar el proporcional hasta llegar a esa cifra. Por lo tanto, la jubilación mínima, por decirlo de alguna manera, a partir de este mes va a ser 19.068, por lo menos por estos 2 primeros meses. Pero además de eso, vos lo dijiste acá al pasar, pero que tiene una enorme trascendencia, se reimplementa el programa Remediar. Además de eso, se van a recibir los medicamentos gratuitos. Los medicamentos gratuitos tienen una implicancia doble, que es el acceso inmediato a los medicamentos de los beneficiarios, que no van a tener que juntar la plata para ir a comprar los medicamentos, sino que van a tener acceso directo, y por el otro lado un ahorro de bolsillo. Y otra medida que tampoco, o que pasó bastante desapercibida, es la suspensión del incremento de los servicios públicos por 6 meses. Claro. Si uno hace todo este paquete, dice, bueno, tenemos una vuelta de campana, ya estamos hablando de otros temas. Es lo mismo que proponía yo al inicio del programa. Exactamente. Y no nos vimos antes de empezar el programa. Pero yo decía, suspenden por 6 meses el tarifazo impagable de Macri, que desorganizó la vida de todos los argentinos. Hicimos 8% para abajo remedios, que están hoy prohibitivos. Hay gente que ha suspendido tratamientos de enfermedades porque no tiene guita para comprar remedios. Y además, bono extra, que ¿cuánto representa hoy para la mínima recibir 5.000 pesos en diciembre y 5.000 pesos en enero, suma fija en Bueno, marzo? es el 25% como mínimo
además de eso agregarle que los medicamentos gratuitos en promedio significan otros 2.000 pesos, más los incrementos o los no incrementos de los servicios públicos, que significan otra cifra medianamente importante. Pero pasó algo también en el camino, que los medios hegemónicos lo han titulado medio con título catástrofe, que es este tema de la suspensión de las movilidades. Que la suspensión de las movilidades, que es el artículo 51 del proyecto de ley, que lo primero que hay que decir que esto es un proyecto de ley, por lo tanto es el inicio de un debate, no es el fin del debate, no es que esto es ley. Y por lo tanto seguramente va a correr bastante agua bajo el puente y se discutirá y se le encontrarán las distintas soluciones. En ese proyecto se suspenden todas las movilidades, la movilidad del régimen general, pero también se suspenden las movilidades para los jueces, para los científicos, para los docentes, para todos, y se intenta hacer un nuevo esquema de movilidad que daría luz a partir del mes de junio. Si a mí me dan a interpretar qué hubiera sido lo mejor, yo creo que hay que fijar algún tipo de movilidad básica y sobre la base de eso hacer el resto de la discusión. ¿Por qué? Porque la Constitución nuestra impone que las jubilaciones son móviles y por lo tanto corremos el riesgo de que cualquier miembro del Poder Judicial, sobre todo, que van a estar involucrados en esto... Como pasó en el pasado reciente. Exacto, nos presente un amparo y suspenda la ejecución de la medida. Pero insisto, esto está en discusión en el Parlamento y supongo que allí se va a poder... corregir y hablar. Van a crear una comisión en los próximos 6 meses para analizar. Sí, pero además este mismo proyecto hoy entró al Parlamento. Sí. No es que salió, no es que es ley. Entonces, por lo tanto, supongo que ahí en las comisiones, en el debate permanente, se va a poder discutir cuál es el camino más correcto. Yo creo, y esto sí me gustaría hacer una reflexión para aquellos que tienen la posibilidad de trabajar estos temas, que es que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cautelosos en la redacción de las dos cuestiones, tanto del bono como del proyecto de ley. ¿Por qué digo que hay que ser muy cautelosos? Porque corremos el riesgo de generar un nuevo Badaro. Claro, y por lo tanto, que tratemos de resolverle el problema a los que menos ganan y terminen beneficiándose los que más ganan. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en esa redacción. ¿Usted qué recomienda? Yo lo primero que recomiendo para el bono es que el bono sea considerado a cuenta de deudas que eventualmente pudiera tener el organismo previsional con el beneficiario. Para clarificarlo, la ley de movilidad de Macri significó la pérdida del 14,5, si uno la cuenta punta a punta, o del 9%, que es la causa que yo gané. Yo mismo la gané en segunda instancia y hoy está en la Corte discutiéndose, y que sea a cuenta de ello. Esto significa la posibilidad de acotar esa ley a su mínimo exponente. Y por otra parte no le permite a esos que son los otros que quedarían afuera, imponer que además tienen que tener la movilidad relacionada con ese bono. Bien. Y esto desactiva bastante el Badaro. Ahora retomamos, porque está Daniel Regalini. Pymes, otro tema que no se ha difundido. Moratoria para las pymes, ha dicho el gobierno, y refinanciamiento también, ¿no? Sí, la verdad es que, Gustavo, es una medida muy importante que veníamos pidiendo desde la Mesa Nacional de Unidad PYME y de distintas organizaciones que nuclean a la producción. Recién lo que describía Daniel coincide un poco con la situación que vivimos en la industria y en el sector de las pymes. Nosotros nos encontramos con un campo minado. Tenemos un hospital de campaña prácticamente atendiendo todos los desastres que han generado las políticas económicas de Cambiemos en la industria. Perdimos 23.000 colegas y muchos de los que subsistimos quedaron en situación en rojo con la AFIP o en rojo con los bancos. Esta moratoria era algo que estábamos esperando y lo importante también es en el contexto del resto de las medidas que se están anunciando en estos días, que para nosotros también son muy alentadoras, como la que estabas mencionando recién del tema de las jubilaciones, el incentivo al consumo. Eso es una medida que nosotros estábamos esperando hace rato, ¿no? Que
se congele un poquitito todo lo que es la canasta básica de alimentos, todo lo que son los servicios, y los argentinos empiecen a recuperar un poco el poder adquisitivo, que fue lo que finalmente a nosotros principalmente nos originó la crisis en el sector PYME y en el sector industrial. Así que en ese contexto la medida de la moratoria la vemos con buenos ojos, y también las medidas que se están planteando alrededor de esta, como la presentación hoy de Alberto en Esmata, de un plan integral para la industria automotriz, en donde se sentó al lado de empresarios y al lado de sindicalistas. Esto plantea para nosotros una visión esperanzadora, porque desde el punto de vista de la política es un cambio radical en lo que respecta al gobierno anterior. También, no hay que analizar una por una las medidas, hay que analizarlas como un paquete. Cuando uno quiere ver una medida puede encontrar, puede criticarla, pero cuando uno ve todo el paquete encuentra una lógica que apunta a recuperar el consumo y la producción. Exactamente, lo que nos pasaba, por ejemplo, en el gobierno anterior era esto de que por ahí cada tanto el gobierno actualizaba o sacaba un bono para subir las asignaciones universales o para los jubilados, pero después alrededor de esa medida había una medida de sangrado de la economía, o sea, apertura indiscriminada de las importaciones. De perjudicar a todos los sectores. Lo que vos decís es muy importante, y lo que pasó hoy en Esmata es muy importante. Fíjate que en comparación con lo que había antes, nosotros teníamos un gobierno que subsidiaba el consumo de autos de lujo, de autos importados en la Argentina. Hoy el gobierno lanzó un plan junto con el sindicato, junto con los trabajadores y los empresarios, digamos, para reactivar la industria nacional, para reactivar la producción, no solo el consumo de vehículos. Y eso es una diferencia radical. Bien. Sergio Chous, a ver, ¿cómo analizas el primer paquete, lo que dijo hoy el ministro Guzmán, la repercusión? Repercusiones positivas a tono con lo que marcaban antes de la baja riesgo país, que fue importante hoy. La verdad que los bonos argentinos volaron a tono con esta situación de una mayor consistencia. El ministro Guzmán no resigna los aspectos fiscales, y parte del hecho de tener más financiamiento por vía impositiva, de alguna forma le da más espalda al Estado para poder hacer frente a sus vencimientos futuros. Me parece que lo de hoy hay que analizarlo en tres dimensiones: un para qué, un quién y un cuánto. En el para qué está esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, si antes se criticaba que subir el gasto público era insustentable, ahora está habiendo una presentación donde se marca con claridad cuáles van a ser las fuentes de financiamiento, ¿no? Si antes se marcaba que la emisión para financiar esto hubiera sido irresponsable, bueno, acá lo que se está marcando es que se quiere tener toda la prudencia monetaria que haga falta. Y ese para qué implica la solución a lo que mencionaba Daniel anteriormente de esta emergencia económica y sobre todo social, que es acuciante. Cuando pensamos eso, tenemos que pensar en la órbita de los impuestos. La verdad que los impuestos, el cuánto, a ver, tenemos materia de retenciones, simplemente la actualización de las escalas, volviendo a niveles de 2018. Por ahora, la autorización en el proyecto de ley, que tendrá un trámite parlamentario seguramente generoso, varias semanas, donde se autoriza a subir 3 puntos más, pero está en veremos, no es algo compulsivo, solamente se autoriza al Ejecutivo. Y después el aumento en bienes personales, ¿no? Que es uno de los impuestos más deseables de toda estructura tributaria. Hoy en día en Argentina lo pagan menos de 80.000 personas, con lo cual definitivamente lo paga la crema de los argentinos y las argentinas con mayor capacidad contributiva, ¿no? Además hay exenciones para vivienda unifamiliar, hay diferentes exenciones. Con lo cual, digo, eso me parece que está cubierto. Y bueno, después la respuesta de los mercados, que por el momento fue positiva, y me parece que hay un clima de mayor expectativa, ¿no? Yo recién escuchaba a Damián con la cuestión empresaria, ¿no? Y también Daniel mencionaba estos 35 millones de pesos que para una ciudad va a implicar la tarjeta alimentaria. Eso es lo que moviliza en una ciudad, eso, lo que moviliza. Venimos de, por ejemplo, analizamos en ciudades chicas donde cerraban fábricas, Roque Pérez, que había cerrado un aviar muy importante, y eso solamente en nómina salarial eran 20 millones de pesos menos por mes, que no se volcaban después a toda la actividad económica. Bueno, imagínate que en una ciudad como Concordia ahora vas a tener todos los meses, más poder adquisitivo para comprar alimentos, y eso después moviliza toda la actividad. Porque además, esto, para que no lo diga después, como lo dijo en algún momento Ernesto Sanz, ¿no? Que la guita de la UH se iba por la cloaca de la droga y el juego. Esta tarjeta justamente va a ser exclusivamente para alimentos, ¿no? Va a estar habilitada para alimentos, es decir, que realmente va a movilizar todo el consumo inmediato
los que somos del interior sabemos, el almacén de la esquina, la verdulería de la esquina, el pequeño supermercado, que se va a activar rápidamente, ¿no? Sí, no porque la UH tenga asidero. No, que no, señala, bueno, pero por digo, supuesto. dijeron esa barrabasada los odiadores seriales cuando se instauró, por ahí dicen algo, para que sepan de qué se trata, ¿no? La No. UH ha hecho mucho realmente, después la No, ampliaron claro. ellos mismos, ¿no? No, por supuesto. No, hay miserables. La verdad que no solo lo que señalan, sino que han trabajado 4 años en instalar ese odio, ¿no? Porque que haya gente que odie, que tenga eso metido por crianza, por qué sé yo qué, puede ser. Ahora, acá lo que ha habido es un plan sistemático desde el Estado de fomentar el odio, fomentar el Sí, individualismo, estigmatizar a quien la pasa mal, haciéndolo responsable de su situación, cuando la política económica era la principal que generaba la destrucción del empleo, el hambre, la falta de oportunidades, y se echaba la culpa a quien la estaba pasando mal de su responsabilidad, ¿no? Me parece que es importante que eso se acabe, hay que tener una cultura de la solidaridad, del encuentro. Por eso es tan importante el mensaje de Alberto en relación con el hambre, ¿no? Porque Total. es tender una mano, es construir una sociedad no solo en términos económicos y en términos de mejora de las condiciones materiales de la vida de la gente que la pasa mal, sino de construir una sociedad solidaria que no mira al costado cuando otro le está pasando tan mal. Vamos a hacer la primera pausa, seguimos. Representantes de distintos sectores, ¿eh? Esto es lo importante, plan integral, este plan de reactivación hacia distintos sectores de la comunidad, ¿eh? Y enseguida lo seguimos debatiendo.